¿Sabías que los insectos que aparecen en tu hogar podrían tener un significado espiritual profundo? No son solo criaturas pequeñas y molestas. En muchos relatos bíblicos, Dios utilizó a los animales más humildes para comunicar mensajes poderosos. En Proverbios 6:6 se nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Este versículo revela que incluso los seres más diminutos pueden enseñarnos lecciones valiosas sobre diligencia, sabiduría y propósito divino. Hoy exploraremos cómo la presencia de ciertos insectos en tu hogar podría ser una señal espiritual que Dios está usando para guiarte o llamarte a la reflexión. ¿Estás listo para descubrir el mensaje oculto detrás de estas visitas inesperadas? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos insectos aparecen en tu hogar en momentos específicos? Puede que creas que es solo una coincidencia, pero en el mundo espiritual nada es casualidad. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado a los seres más pequeños y humildes para comunicar mensajes poderosos. Lo que muchos no saben es que estos insectos podrían estar cumpliendo un propósito divino en tu vida, enviándote señales que no debes ignorar. En la Biblia encontramos varios ejemplos donde Dios usa la naturaleza para hablar a su pueblo, desde las langostas en Egipto hasta la famosa historia de Jonás y el gusano que secó la planta que le daba sombra. Cada criatura desempeñó un papel significativo en el plan de Dios. Esto nos enseña que incluso los seres más pequeños pueden tener un propósito más grande de lo que imaginamos. En Amós 7:1 se menciona: esto me mostró el Señor Dios. He aquí, Él formaba langostas cuando comenzaba a brotar la cosecha tardía. Las langostas no solo eran insectos, eran un símbolo de advertencia, una señal de juicio divino. Si en la antigüedad Dios utilizó insectos para enviar mensajes, ¿por qué no podría hacerlo hoy en tu hogar? Quizás has visto hormigas invadiendo tu cocina o mariposas posándose en tus ventanas. Lo que parece una simple visita podría ser un recordatorio divino. En Proverbios 6:6 se nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Este versículo no solo habla de la diligencia y el trabajo arduo, sino que también revela cómo Dios usa a estos diminutos seres para enseñarnos lecciones de vida. La próxima vez que veas a una hormiga cargando una miga que parece más grande que ella, reflexiona sobre la perseverancia y la fe. Podría ser que Dios te está recordando que sigas adelante, incluso cuando tus cargas parezcan imposibles de llevar. Los insectos no solo aparecen al azar. En muchas culturas y tradiciones espirituales son vistos como mensajeros. Las mariposas, por ejemplo, han sido interpretadas como símbolos de transformación y renovación espiritual. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La metamorfosis de una oruga en mariposa ilustra perfectamente este principio de cambio y crecimiento espiritual. Si has notado mariposas en tu hogar, podría ser un recordatorio de que Dios te está llamando a una renovación interior, a dejar atrás viejas maneras de pensar y abrazar un propósito divino más elevado. Pero no todos los insectos traen mensajes de transformación. Algunos pueden ser advertencias sutiles. En el libro de Joel, las langostas aparecen como símbolos de juicio y corrección. Joel 1:4 dice: lo que dejó la oruga, se lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, se lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, se lo comió el saltón. Estos insectos representaban una devastación progresiva, una señal de que el pueblo debía arrepentirse y volver a Dios. Si has notado una invasión repentina de plagas en tu hogar, podría ser una llamada de atención espiritual. No se trata de temer supersticiones, sino de estar atentos a lo que Dios quiere revelarte en esta temporada de tu vida.
Dios es soberano y utiliza todos los elementos de la creación para cumplir sus propósitos. En Éxodo, utilizó plagas de insectos para mostrar su poder y liberar a su pueblo de la esclavitud. Éxodo 8, 21-22 relata cómo envió enjambres de moscas para demostrar su autoridad sobre los dioses de Egipto. Estas plagas no solo fueron castigos, sino señales claras de que Dios estaba en control. Del mismo modo, los insectos en tu hogar podrían estar señalando que Dios quiere que reconozcas su soberanía en áreas de tu vida donde quizás has intentado tener el control por ti mismo. A lo largo de la Biblia, los insectos también fueron utilizados para proteger y cuidar al pueblo de Dios. En Números 21, cuando las serpientes venenosas atacaron a los israelitas, Dios ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce, y quienes la miraban eran sanados. Aunque no eran insectos, este evento muestra cómo Dios puede usar incluso a las criaturas más temidas para cumplir su voluntad protectora. De manera similar, la presencia de ciertos insectos en tu hogar podría estar actuando como una barrera espiritual, impidiendo que fuerzas negativas entren en tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez si esos insectos que parecen estar en lugares estratégicos están allí con un propósito protector? Además, los insectos pueden recordarnos la provisión divina. En 1 Reyes 17, Dios envió cuervos para alimentar a Elías durante una sequía. Si bien no eran insectos, esta historia ilustra cómo Dios usa a su creación para proveer en tiempos de necesidad. Del mismo modo, la aparición de ciertos insectos podría estar recordándote que Dios es tu proveedor y que Él se ocupa de cada detalle de tu vida, incluso cuando todo parece incierto. Pero ¿cómo puedes discernir si estos encuentros con insectos son realmente mensajes divinos o simples coincidencias? La clave está en la oración y la búsqueda de la sabiduría de Dios. Santiago 1:5 nos asegura: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Al buscar la guía divina, podrás distinguir entre un evento natural y una señal espiritual. Dios siempre habla a quienes tienen oídos para escuchar. No es casualidad que estés viendo estos insectos en tu hogar justo en este momento de tu vida. Dios usa cada detalle para llamar tu atención. Quizás estés atravesando un desafío que parece insuperable o te sientas atrapado en una situación sin salida. La próxima vez que veas a una hormiga perseverando o a una mariposa emergiendo de su crisálida, recuerda que Dios te está mostrando una lección espiritual. Él utiliza incluso a las criaturas más pequeñas para recordarte que nunca estás solo, que Él ve cada paso de tu jornada y que su propósito sigue intacto, sin importar los obstáculos que enfrentes. Dios sigue hablando hoy, de maneras sutiles pero poderosas, y puede que esté utilizando precisamente a esos insectos en tu hogar para llamar tu atención. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás listo para descubrir el mensaje divino oculto en estos pequeños visitantes? Tal vez no sea una coincidencia. Tal vez sea el momento de prestar atención a lo que Dios quiere revelarte. Los insectos, en su humildad y sencillez, ocultan poderosas lecciones de vida que pueden transformar nuestra manera de ver el mundo. En la creación de Dios, nada es insignificante y cada criatura tiene un propósito divino. En Proverbios 6:6 se nos instruye: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Este versículo no solo alaba la diligencia de las hormigas, sino que también revela un principio espiritual profundo. La humildad y el esfuerzo constante son claves para cumplir el propósito divino. Dios utiliza a los seres más pequeños para recordarnos que el éxito no se mide por el tamaño o la fuerza, sino por la perseverancia y la fe en el plan que Él ha trazado. Las hormigas trabajan incansablemente, sin esperar reconocimiento ni recompensa inmediata. Se esfuerzan colectivamente, movidas por un propósito común. Esto refleja el llamado a vivir en unidad y colaboración
siguiendo el mandato de Filipenses 2, 3, 4. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, al contrario, con humildad considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. No busquéis solo vuestro propio bien, sino también el de los demás. La presencia de hormigas en tu hogar podría estar recordándote la importancia de dejar a un lado el egoísmo y aprender a trabajar en armonía con los demás. En un mundo donde prevalece la competencia, estas diminutas criaturas nos enseñan el valor de la cooperación y la solidaridad, cualidades esenciales para cumplir el propósito divino. Las abejas, por su parte, son ejemplos de dedicación y servicio. Trabajan sin descanso para crear miel, un alimento mencionado en la Biblia como símbolo de bendición y abundancia. En Proverbios 24:13 se nos dice: come miel, hijo mío, porque es buena, la miel del panal es dulce al paladar. La miel representa la dulzura de la sabiduría divina, una recompensa que solo se obtiene a través del esfuerzo y la constancia. Las abejas nos enseñan que el fruto del trabajo diligente no solo beneficia a quien lo realiza, sino que también nutre a toda una comunidad. Al observar su dedicación, somos llamados a preguntarnos: ¿estamos utilizando nuestros talentos y esfuerzos para bendecir a otros? La presencia de abejas en tu hogar podría estar recordándote que el verdadero propósito no se encuentra en acumular para uno mismo, sino en compartir las bendiciones que Dios ha provisto. Pero las lecciones no terminan allí. Las langostas, aunque temidas por su capacidad destructiva, también enseñan valiosas lecciones de disciplina y obediencia. En Joel 2:25 Dios promete: les compensaré a ustedes por los años que devoró la langosta. Este versículo nos recuerda que, aunque las langostas pueden causar devastación, Dios tiene el poder de restaurar y bendecir más allá de lo que el enemigo ha robado. La aparición de estos insectos podría indicar que Dios está trabajando en tu vida para restaurar lo perdido, pero también podría ser un llamado a examinar áreas donde la desobediencia ha permitido la entrada de destrucción. Así como las langostas se mueven en perfecta sincronía, sin desviarse de su camino, somos exhortados a caminar en obediencia total a la voluntad divina. En el libro de Proverbios también se menciona a las langostas para ilustrar la importancia de la disciplina y la unidad. Proverbios 30:27 dice: las langostas que no tienen rey, pero todas salen en orden. Este pasaje destaca su capacidad para avanzar juntas, sin necesidad de un líder visible. Su disciplina y coordinación demuestran que cuando se actúa en unidad y obediencia, se logra un impacto poderoso. En el ámbito espiritual, esto nos recuerda que no siempre necesitamos una autoridad humana visible para avanzar en el propósito de Dios. Su guía y Espíritu Santo son suficientes para dirigirnos hacia el destino que Él ha planeado. Otro insecto que ofrece una poderosa lección de humildad es el gusano de seda. Aunque parece insignificante, se dedica a crear un capullo con paciencia y dedicación, sin saber que está preparando el escenario para una transformación milagrosa. En Job 8:14 se compara la fragilidad de la esperanza humana con la tela de una araña, revelando que la verdadera fortaleza no proviene de nuestras obras, sino de la gracia divina. El gusano de seda nos enseña que incluso en las temporadas de encierro o aislamiento, Dios está obrando una transformación interna. Si en tu hogar encuentras rastros de estos insectos, podría ser una señal de que Dios te está llamando a un tiempo de reflexión y preparación antes de una renovación espiritual. La humildad también se refleja en la vida de los saltamontes, criaturas que se mueven con agilidad y precisión. En Números 13:33, los espías que Moisés envió a la tierra prometida se vieron a sí mismos como saltamontes en comparación con los gigantes que habitaban allí. Esta percepción de insignificancia les impidió confiar en el poder de Dios. Los saltamontes nos enseñan que la humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino reconocer que nuestra fuerza proviene de Dios. Si has notado la presencia de saltamontes,
Tal vez Dios esté llamándote a confiar en su poder y no en tus propias limitaciones. Cada uno de estos insectos revela un principio espiritual profundo. Dios utiliza a los seres más pequeños para recordarnos que la grandeza no se mide por el poder o la posición, sino por la humildad y el servicio. En Mateo 23, 11, 12, Jesús dijo: el mayor entre ustedes será su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La presencia de estos insectos en tu hogar podría estar llamándote a una vida de servicio y entrega, siguiendo el ejemplo de Cristo. Dios habla a través de su creación, y los insectos no son la excepción. Cada encuentro con estos pequeños seres es una invitación a reflexionar sobre la humildad, la obediencia y el servicio. No se trata solo de interpretar señales, sino de permitir que sus ejemplos transformen nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás. Al observar su dedicación y esfuerzo constante, somos desafiados a evaluar nuestras prioridades y a preguntarnos si estamos viviendo en alineación con el propósito divino. Si has estado viendo insectos en tu hogar, quizás Dios te está llamando a aprender de su humildad y perseverancia. Tal vez sea tiempo de dejar a un lado el orgullo, de colaborar más con quienes te rodean o de confiar plenamente en la guía divina. Al igual que los insectos que trabajan diligentemente sin buscar reconocimiento, Dios nos llama a cumplir nuestro propósito con humildad y fe, confiando en que Él recompensará cada esfuerzo en su tiempo perfecto. La transformación es un proceso profundo y poderoso que toca cada aspecto de nuestra existencia. En la naturaleza, pocos ejemplos ilustran esto tan vívidamente como la metamorfosis de los insectos. Desde una oruga que se convierte en una mariposa hasta una larva que emerge como una majestuosa libélula, estos cambios no son meras adaptaciones biológicas, son símbolos de renovación espiritual y crecimiento interno. La Biblia también nos llama a una transformación radical. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este versículo revela que, al igual que los insectos cambian su forma, somos llamados a una renovación espiritual que comienza en nuestra mente y afecta toda nuestra vida. Las mariposas son quizás el símbolo más poderoso de esta transformación. Comienzan como orugas que se arrastran por el suelo, limitadas en movimiento y perspectiva. Sin embargo, al entrar en el capullo, pasan por un proceso de cambio completo, emergiendo como criaturas de belleza y libertad. Esta metamorfosis es una poderosa representación de lo que ocurre en nuestro interior cuando permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas. En 2 Corintios 5:17 se afirma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo revela que la transformación espiritual no es simplemente un cambio de comportamiento, sino una renovación total del ser. La mariposa, al dejar atrás su antigua forma, nos recuerda que no importa cuán limitada haya sido nuestra vida antes, en Cristo somos llamados a vivir en libertad y plenitud. El proceso de la metamorfosis no es fácil, implica aislamiento, espera y una completa rendición. La oruga no sabe en qué se convertirá, solo obedece el llamado instintivo de entrar en el capullo. Esto refleja el tipo de fe que se nos pide en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el tiempo de espera, Dios trabaja en nuestro interior, rompiendo viejos patrones de pensamiento y sanando heridas profundas. Al igual que la oruga es transformada en el silencio del capullo, muchas veces nuestros mayores cambios espirituales ocurren en los tiempos de soledad y reflexión. Es en esos momentos cuando Dios nos prepara para volar hacia nuevos propósitos. La transformación espiritual requiere rendición y disposición para dejar atrás lo viejo.
La oruga no puede aferrarse a su antigua forma si desea convertirse en mariposa. De manera similar, no podemos experimentar una renovación completa si nos aferramos a las viejas costumbres, rencores o temores. Filipenses 3:13-14 nos recuerda: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La aparición de mariposas en tu hogar podría ser un recordatorio de que es momento de soltar el pasado y avanzar hacia el propósito que Dios ha preparado para ti. Pero no solo las mariposas representan transformación. Las libélulas también pasan por un proceso asombroso de cambio. Comienzan su vida en el agua como ninfas, limitadas a un entorno específico. Sin embargo, en el tiempo señalado, emergen y se convierten en criaturas aéreas de una gracia incomparable. Este cambio de agua a aire simboliza un cambio de ámbito, una transición de lo natural a lo espiritual. En Juan 3:5, Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La libélula nos recuerda que el renacimiento espiritual no solo cambia quiénes somos, sino también dónde habitamos espiritualmente. Nos llama a elevarnos por encima de las circunstancias terrenales y vivir en la dimensión celestial. El simbolismo de las libélulas va más allá de su transformación física. Al volar sobre el agua, reflejan luz y color, creando destellos brillantes. Esto nos recuerda nuestra llamada a reflejar la luz de Cristo. En Mateo 5:16, Jesús instruyó: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La presencia de libélulas podría ser una señal de que Dios te está llamando a reflejar su luz, a vivir de manera que otros vean su amor y gracia a través de ti. Pero el proceso de transformación también implica lucha y esfuerzo. Al emerger del capullo, la mariposa lucha para liberar sus alas, un esfuerzo necesario para fortalecer sus músculos y poder volar. Sin esa lucha, no tendría la fuerza para elevarse. Del mismo modo, nuestras pruebas y desafíos no son obstáculos, sino herramientas que Dios utiliza para fortalecernos y prepararnos para un propósito mayor. En Santiago 1:2-4 se nos anima: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La lucha es parte esencial de la transformación. Los grillos también representan cambio y transición. A menudo aparecen al final del día, anunciando el comienzo de la noche con su canto constante. Esto simboliza el cierre de un ciclo y el inicio de uno nuevo. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La aparición de grillos podría indicar que un ciclo está cerrándose en tu vida y que Dios está preparando un nuevo comienzo. No temas al cambio, porque incluso en la oscuridad, Dios ya ha planeado un amanecer lleno de propósito y esperanza. La renovación espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Requiere paciencia, fe y disposición para dejar atrás lo conocido. La oruga se somete al proceso sin saber lo que le espera, confiando en el diseño divino. De igual manera, Dios nos llama a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos el propósito de nuestras pruebas. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La aparición de insectos en tu hogar podría estar señalando que Dios está obrando una transformación profunda, y que aunque el proceso sea difícil, el resultado será glorioso. La metamorfosis
no es solo un cambio de forma, sino de identidad. La oruga no solo se convierte en mariposa, se convierte en una nueva creación. Así también, Dios no solo transforma nuestras circunstancias, sino que nos convierte en una versión completamente nueva de nosotros mismos. En Efesios 4, 22, 24 se nos instruye: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La presencia de mariposas, libélulas o grillos podría estar señalando que Dios está listo para revelarte una nueva identidad, un propósito renovado y una misión divina. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado insectos no solo para comunicar mensajes, sino también como advertencias poderosas y símbolos de protección divina. Estos pequeños seres, que a menudo parecen insignificantes, han sido instrumentos en las manos del Creador para dirigir a su pueblo, alertarlos de peligros inminentes o incluso protegerlos de fuerzas destructivas. No son simples criaturas sin propósito. Su aparición en tu hogar podría estar revelando algo mucho más profundo en el ámbito espiritual. Dios es soberano sobre toda la creación y utiliza cada detalle para cumplir sus designios. En el libro de Éxodo, las plagas de Egipto son un claro ejemplo de cómo Dios usa insectos como advertencia y juicio. Cuando Faraón se negó a liberar al pueblo de Israel, Dios envió enjambres de moscas que llenaron toda la tierra de Egipto. Éxodo 8, 21, 22 relata: si no dejas ir a mi pueblo, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus siervos, tu pueblo y tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de moscas, y también el suelo donde estén. Pero aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que allí no haya enjambres de moscas, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Este evento no solo demostró el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza, sino también su capacidad para proteger a su pueblo en medio del juicio. La ausencia de moscas en Gosén fue una señal visible de la protección divina. La aparición de insectos en tu hogar podría ser una advertencia de que algo en tu vida necesita un cambio, o una señal de que Dios está estableciendo un cerco de protección alrededor de ti y tu familia. Dios no solo utilizó insectos para advertir a Egipto, sino que también los usó para proteger a Israel. En Deuteronomio 7:20 se menciona cómo Dios prometió enviar avispas para expulsar a los enemigos de su pueblo. Además, el Señor tu Dios enviará avispas contra ellos, hasta que perezcan los que queden y se escondan de ti. Estos insectos fueron utilizados como un ejército invisible para preparar el camino de victoria para Israel. Esto demuestra que, aunque pequeños, los insectos pueden ser instrumentos poderosos en el plan divino. Si has visto avispas o abejas en lugares inesperados, podría ser una señal de que Dios está luchando tus batallas, despejando el camino ante ti y protegiéndote de aquellos que buscan hacerte daño. El simbolismo de los insectos como advertencias no se limita al Antiguo Testamento. En el libro de Apocalipsis, langostas con apariencia aterradora son enviadas como señal de juicio en los últimos tiempos. Apocalipsis 9, 3, 4 describe: del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Este pasaje muestra que los insectos pueden ser utilizados como instrumentos de juicio, diferenciando claramente entre quienes están bajo la protección divina y quienes han rechazado su guía. Si notas una aparición repentina de insectos destructivos en tu hogar, podría ser una advertencia espiritual para evaluar tu vida y asegurarte de que estás bajo la cobertura de Dios. Sin embargo, los insectos no solo traen advertencias de juicio,
También pueden actuar como guardianes espirituales. En Números 21, cuando el pueblo de Israel fue atacado por serpientes venenosas, Dios instruyó a Moisés a levantar una serpiente de bronce y quienes la miraban eran sanados. Aunque no se trata de insectos, este evento demuestra cómo Dios puede utilizar a las criaturas de la creación para proteger y sanar a su pueblo. Del mismo modo, la aparición de ciertos insectos en tu hogar podría ser una señal de protección divina, recordándote que Dios está vigilando cada aspecto de tu vida. En Salmos 91, 11 o 12 se nos promete: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Este pasaje revela la constante protección divina sobre aquellos que confían en Él. En algunos relatos bíblicos, incluso los insectos han sido utilizados como agentes de protección. Por ejemplo, en Éxodo, las langostas no solo destruyeron las cosechas de Egipto, sino que también impidieron que el pueblo de Dios permaneciera en esclavitud, obligando a Faraón a dejar ir a los israelitas. La aparición de insectos en tu hogar podría ser un recordatorio de que Dios está trabajando en áreas que quizás no puedes ver, protegiéndote de peligros espirituales o guiándote hacia un propósito más alto. En Proverbios 30:27 se menciona a las langostas nuevamente, pero esta vez como ejemplo de disciplina y orden. Las langostas que no tienen rey, pero todas salen en orden. Este versículo destaca cómo incluso las criaturas sin un líder visible pueden avanzar con propósito y dirección. Esto nos recuerda que Dios tiene un orden divino incluso en las cosas que parecen caóticas. La aparición de langostas o saltamontes podría estar señalando que Dios está organizando eventos en tu vida, preparando un camino que aún no comprendes completamente. Dios también utiliza insectos para proteger sus bendiciones. En el libro de Joel, las langostas fueron enviadas como advertencia, pero Dios también prometió restauración. Joel 2:25 declara: y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Este versículo revela que, aunque los insectos fueron instrumentos de juicio, también abrieron el camino para una restauración abundante. Si has experimentado pérdidas o dificultades y notas la presencia de ciertos insectos, podría ser una señal de que Dios está preparando una temporada de restauración y bendición. En cada uno de estos ejemplos, los insectos no son simples criaturas sin propósito. Son herramientas en las manos de un Dios soberano que controla todo. Su aparición en tu hogar podría estar llamándote a prestar atención, a reflexionar sobre tu vida y a buscar la guía divina. No se trata de supersticiones ni de coincidencias, sino de reconocer que Dios habla a través de su creación y utiliza los elementos más humildes para cumplir sus planes perfectos. Al observar a estos pequeños mensajeros, somos invitados a profundizar en nuestra relación con Dios, buscando discernir su voz en los detalles más sutiles de nuestra existencia. La próxima vez que veas un enjambre de insectos o notes su presencia en tu hogar, no los ignores ni los veas como una molestia. Podrían estar revelando advertencias importantes o recordándote la protección constante de Dios. Él sigue hablando hoy, utilizando incluso a los seres más pequeños para llamar tu atención. ¿Estás dispuesto a escuchar? Dios se revela de maneras misteriosas y profundas, utilizando incluso los elementos más pequeños de la creación para recordarnos su constante provisión y cuidado. En toda la Biblia, la naturaleza es un testimonio del amor y la soberanía divina. Los insectos, aunque diminutos e ignorados a menudo, no son una excepción. Su aparición en tu hogar puede ser un recordatorio sutil, pero poderoso de que Dios cuida de cada detalle de tu vida y te llama a confiar en su provisión perfecta. Jesús enseñó sobre la provisión divina, usando ejemplos sencillos pero profundos de la naturaleza. En Mateo 6:26 dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Aunque mencionó específicamente a las aves, el principio se aplica a toda la creación, incluidos los insectos. Ellos no se preocupan por el mañana, no acumulan riquezas ni se afanan en obtener seguridad, y sin embargo Dios cuida de ellos. Si has visto insectos en tu hogar, podría ser un recordatorio de que Dios también cuida de ti. Él conoce tus necesidades incluso antes de que las expreses en oración y te llama a descansar en su provisión. La presencia de hormigas puede parecer insignificante, pero su comportamiento revela un profundo principio espiritual. En Proverbios 6:8 se nos instruye: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ella no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este pasaje no solo elogia la diligencia de las hormigas, sino que también revela cómo Dios ha provisto instinto y sabiduría incluso a los seres más pequeños. Las hormigas almacenan provisiones para el invierno sin preocuparse ni dudar de que encontrarán suficiente alimento. Este comportamiento nos recuerda que Dios siempre provee en el tiempo correcto. La aparición de hormigas en tu hogar podría ser un recordatorio de que Dios te está llamando a planificar con sabiduría, confiando en que Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, como se promete en Filipenses 4:19. La provisión divina no siempre llega de la manera en que esperamos. A veces, Dios utiliza los métodos más inusuales para recordarnos que Él está al control. En Éxodo 16, cuando el pueblo de Israel clamó por alimento en el desierto, Dios proveyó maná del cielo, un alimento desconocido que apareció cada mañana sobre el suelo. Éxodo 16:14 describe: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Aunque no eran insectos, la descripción del maná sugiere una apariencia similar a pequeñas criaturas o partículas diminutas. Esto demuestra que Dios puede usar lo más pequeño y aparentemente insignificante para proveer en tiempos de necesidad. Si has notado la aparición de pequeños insectos en tu hogar, podría ser un recordatorio de que la provisión de Dios puede venir de maneras inesperadas y que a veces las bendiciones se presentan en formas que no reconocemos de inmediato. El maná no solo alimentó físicamente a los israelitas, sino que también representó una lección de dependencia diaria en Dios. Se les instruyó a recoger solo lo necesario para cada día, confiando en que habría más al día siguiente. Esto desafió su tendencia humana a acumular por miedo a la escasez. La aparición de insectos que parecen recolectar o acumular podría ser una señal de que Dios te está llamando a depender de Él cada día, sin preocuparte por el mañana. En Mateo 6:34 Jesús enseñó: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este principio de dependencia diaria en Dios se refleja en la simplicidad y el enfoque de los insectos en sus tareas diarias. Las langostas son otro ejemplo de cómo Dios utiliza insectos para enseñar sobre provisión y dependencia. Aunque en muchos relatos bíblicos aparecen como símbolos de juicio o destrucción, también revelan una lección sobre la soberanía de Dios en la provisión. En el libro de Joel, después de una devastadora plaga de langostas, Dios promete restauración y abundancia. Joel 2:25 declara: y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Este versículo revela que, aunque las langostas causaron pérdida, Dios tenía un plan para restaurar y multiplicar lo que parecía destruido. La aparición de langostas o saltamontes en tu hogar podría ser una señal de que Dios está preparando una temporada de restauración y provisión abundante.
incluso si ahora enfrentas pérdidas o desafíos. La Biblia también nos muestra cómo Dios utiliza insectos para proteger sus provisiones y bendiciones. En Malaquías 3:11, Dios promete a su pueblo: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Este versículo revela que Dios tiene el poder de proteger nuestras bendiciones de cualquier cosa que intente devorarlas o destruirlas, incluidos los insectos que podrían dañar las cosechas. La presencia de insectos en tu hogar podría estar señalando que Dios está actuando como tu protector, guardando lo que Él te ha dado de ataques visibles e invisibles. Él no solo provee, sino que también protege lo que ha provisto. El profeta Elías también experimentó la provisión divina de una manera sobrenatural a través de la naturaleza. En 1 Reyes 17, Dios envió cuervos para alimentarlo durante una sequía. Aunque no fueron insectos, este evento demuestra cómo Dios utiliza a sus criaturas para proveer en tiempos de necesidad. Esto nos recuerda que su provisión no siempre sigue métodos convencionales. La aparición de ciertos insectos podría estar revelando que Dios está usando canales inesperados para suplir tus necesidades. Así como usó a los cuervos para alimentar a Elías, Él puede utilizar cualquier medio para cuidar de ti. Los insectos también revelan el orden divino en la creación, mostrando que Dios ha provisto para cada criatura de acuerdo con su necesidad. En Salmos 104, 24, 25 se declara: cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas, allí está el mar, grande y ancho, en el cual se mueven seres innumerables, seres vivientes, pequeños y grandes. La presencia de insectos en tu hogar podría ser un recordatorio de que Dios tiene un plan perfecto para cada ser viviente y que su provisión es continua y abundante. Al observar a los insectos, podemos aprender a confiar en la fidelidad de Dios. Ellos no acumulan riquezas ni se afanan por el mañana, y sin embargo, su Creador les provee cada día. Jesús nos llama a esa misma confianza en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La próxima vez que veas a un insecto en tu hogar, recuerda que Dios cuida de toda su creación y que su provisión nunca falla. Él ve tus necesidades y está trabajando en los detalles, incluso cuando no lo puedes ver. Discernir el significado espiritual detrás de la aparición de insectos en tu hogar requiere sensibilidad espiritual y un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios utiliza señales sutiles y experiencias cotidianas para comunicarse con su pueblo. Sin embargo, no todo lo que vemos es necesariamente una señal divina. La clave está en aprender a distinguir entre simples coincidencias y mensajes con un propósito divino. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto revela que no todas las experiencias tienen un origen divino y que es necesario discernir con sabiduría y oración. Dios siempre ha hablado a su pueblo de maneras que llaman la atención y despiertan la curiosidad. En Éxodo 3:2-4, Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse y al acercarse para investigar, escuchó la voz de Dios. La zarza ardiente no era solo un fenómeno natural, sino una señal que Dios utilizó para atraer a Moisés y revelarle su llamado. Del mismo modo, la aparición inusual de insectos en tu hogar podría estar llamando tu atención hacia algo más profundo. La pregunta clave es: ¿estás dispuesto a investigar más allá de lo visible y buscar la voz de Dios en medio de lo cotidiano? El primer paso para discernir el mensaje es observar el contexto. Dios no obra al azar. Sus señales siempre están alineadas con sus propósitos eternos. En Génesis 41, Faraón tuvo un sueño con vacas y espigas, una visión aparentemente común, pero cargada de significado profético. José pudo interpretar correctamente el sueño,
porque estaba en sintonía con el propósito de Dios para esa nación. Esto nos enseña que el contexto en el que aparecen los insectos en tu hogar puede ofrecer pistas sobre el mensaje. Ocurren en momentos de decisión, prueba o transición. Aparecen en lugares específicos o en situaciones que parecen coincidir con oraciones o reflexiones recientes. Dios utiliza lo cotidiano para hablar de lo eterno, y prestar atención al contexto es clave para discernir su voz. La oración es fundamental para obtener claridad espiritual. En Jeremías 33:3, Dios promete: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto revela que Dios desea comunicarse con nosotros y revelar su voluntad cuando lo buscamos sinceramente. Al notar la presencia de insectos de manera inusual, es importante llevarlo en oración y pedir dirección divina. Dios nunca deja a sus hijos en confusión. Su deseo es guiarnos a la verdad. La oración no solo te ayuda a obtener claridad, sino que también abre tu corazón para recibir el mensaje que Dios quiere revelarte. Dios siempre confirma su palabra. A lo largo de las Escrituras vemos cómo utiliza múltiples señales para validar su mensaje. En Jueces 6, Gedeón pidió confirmación de su llamado poniendo un vellón de lana. Dios respondió no solo una vez, sino 2 veces, confirmando su voluntad de manera clara. Del mismo modo, si los insectos en tu hogar realmente tienen un significado espiritual, Dios lo confirmará a través de otras señales, situaciones o incluso a través de su palabra. Él no es un Dios de confusión, sino de orden y claridad. Al buscar confirmación, puedes pedirle que hable a través de las Escrituras, de una palabra profética o de circunstancias alineadas que no dejen lugar a dudas. Las Escrituras son el filtro supremo para discernir el significado espiritual de cualquier experiencia. Todo mensaje auténtico de Dios estará en armonía con su palabra, porque Él no se contradice. En 2 Timoteo 3, 16, 17 se nos enseña: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al buscar discernimiento, compara lo que percibes con lo que la Biblia enseña. Si el mensaje contradice los principios bíblicos, no proviene de Dios. Si en cambio refuerza verdades bíblicas, podría ser una señal auténtica. La paz de Dios es otra clave para discernir su voz. En Colosenses 3:15 se nos exhorta: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La presencia de paz es una confirmación de que el mensaje proviene de Dios, mientras que la confusión o la ansiedad indican que no es así. Si al reflexionar sobre la aparición de insectos en tu hogar sientes paz, podría ser una señal de que Dios está usando ese evento para guiarte o darte dirección. Si sientes inquietud o temor, es posible que el mensaje no sea divino o que necesites buscar más claridad en oración. A lo largo de la Biblia, Dios utilizó experiencias cotidianas para revelar verdades espirituales profundas. Jesús mismo enseñó utilizando parábolas que hablaban de semillas, árboles, aves e incluso insectos, revelando principios eternos a través de elementos simples de la creación. En Mateo 13, 31, 32, comparó el reino de los cielos con una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero que crece hasta convertirse en un árbol. Esto revela que Dios utiliza lo pequeño y lo aparentemente insignificante para comunicar verdades poderosas. La próxima vez que veas un insecto en tu hogar, recuerda que Dios utiliza incluso los detalles más humildes para hablar a sus hijos. El Espíritu Santo es nuestro guía y maestro. En Juan 16:13, Jesús prometió: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo te ayudará a discernir si los insectos en tu hogar tienen un significado espiritual
o si son simplemente parte del ciclo natural de la vida. Al buscar la guía del Espíritu, puedes pedirle que te revele si hay algo en tu vida que necesitas cambiar, una decisión que debes tomar o un mensaje específico que Dios quiere comunicarte. El Espíritu Santo ilumina las Escrituras y te da discernimiento espiritual para comprender lo que Dios está haciendo. Discernir el significado espiritual no es un ejercicio místico ni supersticioso, es un acto de fe y obediencia. En Hebreos 11:6 se declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Al buscar el significado detrás de la aparición de insectos en tu hogar, hazlo con fe, creyendo que Dios habla a través de su creación y que Él recompensa a quienes sinceramente buscan su voluntad. La próxima vez que veas un insecto en tu hogar, no lo descartes como una simple coincidencia. Pregunta en oración: Dios, ¿estás tratando de hablarme a través de esto? Si es un mensaje divino, Él confirmará su palabra de manera clara y consistente. Si no es así, te dará paz para seguir adelante sin preocupación. Lo importante es mantener un corazón abierto y dispuesto a escuchar. Dios continúa hablando hoy y utiliza incluso a los seres más pequeños para llamar nuestra atención. La aparición de insectos en tu hogar podría parecer un evento ordinario, pero cuando abres tus ojos espirituales, descubres que nada es casualidad en el plan divino. Dios es un creador detallista que utiliza cada aspecto de su creación para comunicar su amor, advertencias, provisión y propósito. Desde el principio de los tiempos, ha hablado a su pueblo de maneras sorprendentes, utilizando incluso a las criaturas más pequeñas para revelar verdades profundas. No es solo una cuestión de interpretar señales, sino de aprender a ver el mundo a través de la perspectiva divina. Los insectos, en su sencillez y complejidad, nos invitan a profundizar en nuestra relación con Dios y a comprender que su voz resuena en todo lo que nos rodea. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo los insectos pueden ser mensajeros divinos, portadores de lecciones de humildad, símbolos de transformación, advertencias espirituales, recordatorios de la providencia divina y señales que requieren discernimiento espiritual. Sin embargo, hay una verdad aún más profunda detrás de todo esto. La presencia de insectos en tu hogar es una invitación a ver más allá de lo visible, a descubrir lo sobrenatural en lo natural. Dios no solo utiliza a estos pequeños seres para comunicar mensajes específicos, sino también para enseñarnos a vivir con una conciencia constante de su presencia. En Jeremías 23:24, Dios declara: ¿podrá alguno esconderse, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Este versículo revela que su presencia está en todas partes, incluso en los rincones más humildes de tu hogar. Los insectos nos recuerdan que Dios habita en los detalles. Su aparición podría estar revelando no solo un mensaje específico, sino también llamándote a una vida de comunión constante con Él. A menudo buscamos a Dios en los grandes eventos o milagros, pero Él se revela en lo pequeño y en lo cotidiano. En 1 Reyes 19:11-12, Dios no se manifestó a Elías en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Del mismo modo, la presencia de un insecto insignificante podría estar susurrándote un recordatorio de que Dios está cerca, más cerca de lo que imaginas. Dios utiliza los insectos para recordarnos su soberanía. Al observar cómo cada criatura cumple su propósito en el ecosistema, somos testigos de su orden divino. Desde la organización de las hormigas hasta la complejidad de las colmenas, vemos cómo Dios ha diseñado la creación con un propósito perfecto. En Colosenses 1:16-17 se afirma: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y en Él todas las cosas subsisten. La presencia de insectos en tu hogar
podría estar recordándote que así como Él sostiene el universo, también sostiene tu vida, tus sueños y tus desafíos. Él tiene el control absoluto y nada escapa de su conocimiento. Cada insecto que aparece en tu hogar es una invitación a reflexionar sobre el propósito. Al observar su dedicación, esfuerzo y perseverancia, somos llamados a evaluar nuestro compromiso con el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. La diligencia de las hormigas y la organización de las abejas reflejan la importancia de vivir intencionalmente, alineando cada acción con el plan divino. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La presencia de estos pequeños seres podría estar animándote a buscar tu propósito con diligencia, a no vivir de manera accidental, sino a caminar con intención y fe, sabiendo que Dios ha diseñado cada día de tu vida con un propósito específico. Dios también utiliza los insectos para enseñarnos sobre el tiempo divino. Cada criatura tiene un ciclo de vida preciso, un tiempo para nacer, crecer y transformarse. Al observar la metamorfosis de una mariposa o la transición de una ninfa a libélula, recordamos que Dios obra en su tiempo perfecto. En Eclesiastés 3:1 se declara: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La aparición de insectos en tu hogar podría estar recordándote que Dios no llega tarde ni temprano, sino justo en el momento preciso. Tal vez estés esperando una respuesta, un cambio o un milagro. Estos pequeños mensajeros podrían estar diciéndote que confíes en el tiempo de Dios, que Él ya ha planeado cada detalle y que su propósito se cumplirá en el momento perfecto. Además, los insectos nos enseñan sobre la importancia de la adaptación y la resiliencia. Observa cómo se ajustan a su entorno, cómo superan obstáculos y continúan con su propósito sin importar las circunstancias. Esto nos recuerda que Dios nos llama a adaptarnos y a perseverar en medio de los desafíos. En Filipenses 4:12-13, Pablo declara: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La presencia de estos seres resilientes podría estar recordándote que sin importar las dificultades, Dios te ha equipado con la fortaleza y sabiduría necesarias para adaptarte, perseverar y cumplir tu propósito. Los insectos también revelan la belleza en lo pequeño. La complejidad de sus diseños, sus colores y movimientos nos recuerdan que Dios se deleita en los detalles. Esto nos desafía a encontrar belleza en los aspectos simples y cotidianos de la vida, a no pasar por alto lo que parece insignificante. En Mateo 6:28-29, Jesús dijo: considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. La aparición de insectos podría estar invitándote a ver la belleza en lo simple, a cultivar gratitud por los pequeños milagros diarios y a vivir con una perspectiva de asombro y alabanza. Finalmente, estos pequeños mensajeros nos llaman a la humildad. Aunque son diminutos, desempeñan roles cruciales en el equilibrio de la creación. Esto nos recuerda que la grandeza en el reino de Dios no se mide por el tamaño o la posición, sino por la fidelidad en cumplir el propósito. En Mateo 23:11-12, Jesús enseñó: el mayor entre vosotros será vuestro servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La próxima vez que veas un insecto en tu hogar, recuerda que Dios valora la humildad y que al igual que estos pequeños seres, estás llamado a cumplir tu propósito con sencillez y fidelidad. Dios sigue hablando hoy y utiliza incluso a los seres más pequeños para llamar nuestra atención. Los insectos no son solo criaturas insignificantes, son mensajeros divinos que nos invitan a vivir con una conciencia constante
de su presencia, propósito y provisión. La próxima vez que notes su aparición, no los descartes como una simple molestia. Pregunta en oración: Dios, ¿qué quieres revelarme a través de esto? Él siempre habla a quienes están dispuestos a escuchar. ¿Estás listo para prestar atención a los detalles y descubrir los mensajes divinos ocultos en lo cotidiano? Dios sigue hablando. La pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar? Dios utiliza lo sencillo para revelar lo profundo. La aparición de insectos en tu hogar no es solo un evento cotidiano. Es una invitación a ver más allá de lo visible y a descubrir el propósito divino en cada detalle. Estos pequeños mensajeros nos llaman a vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios, recordándonos que nada escapa a su soberanía. En Salmo 139, 7-10 se nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La presencia de insectos en tu entorno puede estar susurrándote esta verdad. Dios está presente en cada rincón de tu vida, guiando tus pasos y orquestando cada detalle para cumplir su propósito. No se trata de superstición ni de buscar señales en todo, sino de desarrollar una sensibilidad espiritual que te permita discernir cuándo Dios está hablando. Estos pequeños seres nos enseñan a prestar atención a lo que a menudo pasamos por alto, a encontrar significado en lo sencillo y a confiar en que Dios utiliza incluso lo más pequeño para cumplir su voluntad. Jesús mismo utilizó ejemplos simples de la naturaleza para enseñar verdades eternas, mostrándonos que lo divino se revela en lo cotidiano. Al abrir tus ojos espirituales, puedes ver cómo Dios utiliza a estos mensajeros humildes para recordarte su cuidado, protección y provisión constante. Cada insecto que aparece podría estar señalando un llamado a confiar más en Dios, a soltar el control y a permitir que su plan perfecto se cumpla en tu vida. La próxima vez que notes su presencia, en lugar de reaccionar con molestia o indiferencia, pregúntate: Señor, ¿qué quieres enseñarme? Esta disposición a escuchar transformará tu perspectiva y te ayudará a vivir con una fe más profunda y una conexión constante con el Creador. Dios sigue hablando hoy, utilizando los detalles más pequeños para recordarte que Él está contigo en cada paso. ¿Estás dispuesto a escuchar su voz en lo cotidiano? Si abres tu corazón y afinas tus sentidos espirituales, descubrirás que su presencia está más cerca de lo que jamás imaginaste.